quiero hablar acerca de lidiando con el pecado. ¿Cómo vamos a lidiar con el pecado en la vida? Porque muchas veces estamos parados de manifestar la gloria del Señor y lo que Dios quiere para nuestra vida y andar en su voluntad, porque no hemos lidiado correctamente con el pecado en nuestra vida. Y la Biblia nos dice cómo hacerlo. ¿Okay? Entonces, no apague el switch, por favor, esta mañana. Porque cuando empezamos a decir pecado, mucha gente dice, "Ugh", y empieza a encerrarse, porque sienta culpabilidad y condenación. Porque sabe que han hecho cosas que no deben hacer, que no son agradables a Dios, y ellos empiezan a ser aislados, empiezan a sentir aislados del Señor. Piensa que otra gente está viéndolo, saben lo que han hecho, no quieren estar cerca de otras personas porque se sienten mal. ¿Sabe una cosa? Si usted toma esa ruta, no va a escapar, no va a ser libre. Para lidiar con el pecado, usted tiene que lidiar con ello, tiene que saber cómo tratarlo y qué hacer con ello en la vida. Y el Señor nos decía exactamente qué hacer con ello. Y si usted toma la ruta que el Señor dice, entonces va a ser librado de eso. Pero si no, va a estar amarrado, va a estar esclavizado y no va a poder ser libre. Y no va a alcanzar la voluntad de Dios para su vida. Usted no va a alcanzar su pleno potencial como persona que Dios ha hecho, usted mismo. No va a ser realizado en su vida. No va a tener un gozo completo, no va a tener una paz completa. Hay muchos resultados de estar esclavizado con el pecado. Y el Señor, eso no es su deseo. El pecado es destructivo. ¿Okay? Y hay muchos pecados que no reconocemos como pecados. Muchos pecados estamos cometiendo y no sabemos qué estamos haciendo. Entonces vamos a hablar de estas cosas empezando hoy. Si no terminamos hoy, vamos a continuar la otra semana. Pero eso es muy serio. Pecado es mucha gente no quiere hablar de pecado estos días. Ellos quieren hablar de errores, bueno, todo el mundo lo hace, entonces no es gran cosa. Hay muchas excusas para nuestras acciones y actitudes que hacemos, pero eso no nos exonera delante del trono de Dios, porque somos hijos de Dios. Estamos en el reino de Dios. Y la Biblia dice claramente que las personas que cometen y siguen cometiendo pecado no entrarán en el reino de Dios. ¿Están conmigo todavía? En otras palabras, el estilo de vida de pecado el Señor no permite. Porque si tiene estilo de vida de pecado aquí, usted va a llevar ese estilo de vida al cielo. Él no va a permitir eso. ¿Aló? ¿Está conmigo? ¿Aló? Ahora, eso no es decir que tiene que ser perfecto para ir al cielo. Si era así, entonces nadie va. ¿Aló? Entonces, no diga, entonces yo estoy frito. Si así es, todos estamos fritos juntos, ¿ok? Eso no es el asunto. Y tenemos que entender el amor del Señor. Tenemos que entender su misericordia. Tenemos que entender lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y que Él va a llevarnos de gloria en gloria. Esto no va a pasar de la noche a la mañana. Muchas veces personas vienen al Señor y ellos sienten euforia, libertad, como una carga que salió de su vida porque el pecado del Señor ha perdonado. Y ellos saben en su corazón de que todo se fue, pero dentro de unos días ellos cometen un pecado y de repente están destrozados completamente porque no entienden que su vida tiene que ser transformada todavía por el Señor. Son salvos, perdonados, renovados en corazón, pero toda su vida tiene que ser renovada y su forma de pensar tiene que cambiar y por eso sus acciones y su forma de hacer las cosas se transforma también. Pero cuando rehusamos hacer eso, si somos testarudos y rebeldes y no queremos escuchar y no queremos ningún cambio en nuestra vida, estamos complacidos con una vida de pecado, yo dudo que usted ha sido salvo. ¿Aló? Porque cuando el Espíritu Santo le salva y entra en su corazón, sus deseos internos de corazón cambian.
y no quiere pecar. No quiere desobedecer. Muchas veces estamos engañados y no sabemos lo que estamos haciendo. Eso es otra cosa. Estoy hablando de saber y entender. Y aunque lo hacemos adentro, estamos completamente en contra de lo que nosotros mismos estamos haciendo. Esa es la lucha. Nuestro interior está con Dios y nuestro exterior todavía está controlado. Entonces, vamos a empezar en Juan capítulo 8. Esta mañana, Juan capítulo 8, Jesús estaba hablando. Juan 8, 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Okay? Él no podía hacerlo más claro. Cuando nosotros hacemos pecado, y él no estaba hablando de que hacemos un error ahí, o pecamos una vez. Estaba hablando de hacemos pecado. Eso es lo que vivimos. Entonces, si hacemos el pecado y queremos vivir en ese pecado, somos un esclavo de ese pecado. Eso tiene potencia y control sobre nuestra vida. Hemos sido dominados. No somos libres, somos esclavos. Es lo que Jesús dice. ¿Okay? Ahora, si eso es la verdad y queremos ser libres, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que actuar sin pecado. No tenemos que estar haciendo el pecado. Tenemos que quitar el pecado de la vida. Jesús es el que quita el pecado de la vida. Usted no, yo no, Él. Su primera confianza en ser librado es Jesús. Jesús murió por usted en la cruz. Él quebró la potencia de poder pecado sobre su vida. Él le dio una nueva vida interior. Usted llegó a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ya no existen, y usted es nueva en Él. Entonces, el pecado legalmente no tiene ningún poder sobre usted, ni el diablo. Vamos a Hebreos capítulo 2 por un momento, solo para confirmar esto. Hebreos capítulo 2, y vamos a ver lo que Jesús hizo. Legalmente hablando, en los ojos de Dios, Jesús le libró. Usted ya está librado. Ahora, si usted anda libre, eso es otra cosa. Andar significa estilo de vida. Pero la realidad, en los ojos de Dios y en el corazón de Dios, es lo que Jesús ha hecho por usted. Entonces, en Hebreos capítulo 2, versículo 14, versículo 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿quién son ellos? ¿Quién tiene carne y sangre? Hola, ¿cómo están? ¿Okay? Él también participó de lo mismo. ¿Quién? Jesús llegó a ser una persona como usted y yo, un humano, como nosotros. Vivió exactamente como nosotros. Cuando Él vino, Él no vivió como Dios, Él vivió como nosotros, como un hombre. Aunque era Dios, vivió exactamente como un hombre. ¿Okay? Y dice aquí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué estábamos sujetos a la servidumbre? Temor de la muerte. Porque la muerte ya estaba en nuestra vida y la muerte va a causar sus resultados y vamos a llegar al final y no tenemos esperanza. Solo tenemos el peso de pensamientos, de incertidumbre, como raza humana, de lo que va a suceder después de esta vida. Pero Jesús cambió eso. Él quitó eso. Él destruyó por medio de la muerte el que tenía el poder o potestad de la muerte. Esto es el diablo. El diablo nos engañó como raza y entramos en el pecado y el pecado ha pasado a todos nosotros. Y nosotros estamos engañados, entramos en el pecado
nosotros decidimos después pecar como queremos. Entonces todos somos culpables de pecar. No podemos, ¿cómo se llama? Culpar a Adán o a Eva. Porque cada uno de nosotros un día, nosotros decimos por nosotros mismos, yo quiero hacer esto, y yo voy a hacerlo. ¿Usted recuerda ese día? Tal vez algunos de nosotros recordamos, cuando éramos chiquitos. Y sabíamos mejor. Y sabíamos que no tuvimos que hacerlo. Y no debemos desobedecer mamá o papá. Y sabíamos que no era agradable a Dios. Pero nosotros quisimos hacerlo. Entonces dijimos, voy a hacerlo. Y lo hicimos. Eso es pecado. Todos somos culpables de eso. Solo hay una persona que nunca fue culpable de eso. Él se llama Jesucristo. Él vivió, fue tentado, pero nunca pecó. Y por eso, cuando Él murió en la cruz, Él murió en nuestro lugar. El inocente por el culpable. Todos nosotros fuimos contados como uno en Adán. Y cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó el precio para todos. Pero la cosa es, cada uno de nosotros tenemos que escoger ahora. Si nosotros tenemos pecado, y es cierto, tuvimos pecado todos, tuvimos que escoger, ok, ¿qué quiero? Quiero quedarme viviendo en esta vida donde yo he vivido, y donde he fallado, donde he pecado, donde he ofendido a Dios. Si quiero quedarme aquí, o con Jesús extiende la mano diciendo, yo quiero perdonarte, darle otra clase de vida, remover el pecado, remover la destrucción de vida. Usted puede escoger eso. Y dejar esa vida. Dejar el pecado. Y cada uno individualmente tiene que tomar esa decisión. Porque Dios no va a violar ninguna voluntad de ninguna persona. Por eso, cada persona tiene que tomar la decisión. ¿Con quién va? ¿Con Dios? ¿O con lo? Solo hay dos caminos, es con Dios o sin Dios, uno de los dos. Entonces nosotros cuando vimos a Cristo decidimos, bueno, yo no quiero esta vida, yo no quiero estar bajo la condenación de pecado, esta culpabilidad, esta sensación de duda, incertidumbre y todo eso. Yo quiero algo de seguridad, de salvación, de amor, de paz y todo eso. Entonces yo recibo a Cristo y entramos en ese pacto o ese acuerdo con Jesús que Él extendió a nosotros y entramos allí y vemos aquí, Él pagó el precio y Él quebró el poder sobre nosotros, que estaba sobre nosotros amenazándonos toda la vida. Y ahora no. Si usted entiende lo que Jesús hizo, usted no tiene esa amenaza arriba. Usted sabe, no, Él es mi Salvador, yo sé dónde voy. Yo sé en quién he confiado. Yo tengo una paz hasta que cuando yo muero, yo sé dónde voy. ¿Por qué? Porque he confiado en lo que Él ha hecho. Pero todavía tenemos nuestra vida aquí. Y todavía el pecado nos asedia y está alrededor de nosotros. Y nos está tratando de infectar y afectar y controlar. Y lo que Dios quiere hacer, una vez que hemos venido a Él y hemos sido salvados, es remover eso de nuestra vida. Él quiere limpiar completamente nuestro estilo de vida. Él quiere transformar nuestra vida. Pero tenemos que entender lo que Él está haciendo y permitirlo hacerlo. Y Él nos dice exactamente cómo lidiar con el pecado en la vida. Él dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Porque toda persona tiene pecado. Pero más bien Él está hablando acerca de cuando sabemos que tenemos pecado y decimos no tenemos pecado. Estamos engañándonos a nosotros mismos. Es una cosa que usted está engañado. En otra palabra, usted no sabe. Es otra cosa que sabe. ¿Aló? Son dos clases de pecado. Consciente e inconsciente. Consciente, usted sabe qué es. Inconsciente, engañado, no sabe. Dos clases. Y vamos a hablar de dos aquí, esta mañana. Pero vamos en camino aquí. ¿Qué es pecado? Vamos a 1 de Juan 3:4.
1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Para lidiar con pecado hay que saber qué es pecado. Si usted no sabe qué es pecado, ¿cómo va a reconocerlo? ¿Aló? Muchas veces no definimos el pecado, entonces no sabemos de qué estamos hablando. Podemos estar pecando porque no sabemos qué es. Y es decir que no estamos culpables. No, usted es culpable de pecado aun cuando no sabe qué es pecado, porque está cometiendo el pecado aunque no sabe. Pero Cristo ha pagado el precio, gracias al Señor, aleluya. Lo que usted no sabe, la sangre de Cristo borra. Pero eso no da licencia para que usted se quede ignorante. ¿Aló? Eso no da licencia. Yo no quiero saber más porque yo no quiero saber lo que estoy haciendo. No. El Señor no le da ese permiso. El Señor quiere que usted crezca, madura, y usted llegue a su pleno potencial. Eso significa que usted tiene que saber las cosas, la verdad, qué está pasando. Y Él le va a enseñar. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ok? Ahora, la ley del Antiguo Testamento. Y está dicho en ciertas palabras cuáles son las cosas que no debemos estar haciendo. Pero la cosa es, eso están basado en principios. No solamente ley, es verdad. Es cómo las cosas funcionan correctamente y cómo nosotros no dañamos y causamos daño en otros y en nosotros y no destruimos lo que Dios ha creado. ¿Ok? Entonces, el Señor no quiere que nosotros estamos viviendo por ley. Porque cuando usted vive por ley y sabe que es ley, le dice que es pecado. Pero la ley no le da el poder para vencer el pecado. Y por eso Pablo dijo, yo conocí la ley y la ley me engañó y yo morí. ¿Por qué dijo eso? Porque cuando él escuchó de la ley, él puso su confianza en que él podía cumplir la ley. Y pensaba que iba a estar bien. ¿Dónde fue el engaño? Que él tenía el poder guardar la ley por sí mismo. Pero fue engañado por la misma ley, no la ley en sí, sino que él creyendo que la ley era suficiente para salvarle. Y la ley no puede salvarle. La ley solo puede mostrarle cuál es pecado. Entonces, ¿cómo va a vencer el pecado con la ley, cuando la ley solamente le dice cuál es el pecado? No hay poder en la ley. Solamente es palabra que revela cuál es cuál. Pero usted necesita la potencia para no pecar. Y eso no viene de la ley. Entonces Pablo se engañó diciendo, sí, yo puedo hacerlo. Pero no pude hacerlo. Entonces él pecó y murió. Exactamente como cualquier otro. La ley no puede salvarle. Si usted tiene la ley o no tiene la ley, cuando peca va a morir. No importa. Entonces, ¿de qué sirve la ley? Solo para informarle que usted es un pecador. Que no puede. Que usted necesita buscar en otro lado. Y ese es donde entra Jesús. Ese es donde entra el Señor. Ese es donde entra el amor de Dios por usted. Y Él tiene la potencia para que usted pueda andar libre del pecado. Y por eso Él va a enseñarle cómo lidiar con el pecado en su vida. Ahora, vamos a capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17, dice esto. Primero Juan, todavía, mismo. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. No voy a leer la otra parte porque no vamos a tratar con eso hoy. Toda injusticia es pecado. En otras palabras, cuando usted viola los derechos de otras personas, eso es pecado. Dígalo, cuando yo violo los derechos de otros, estoy pecando. Uy. Bueno, estoy frito, pues. Y usted también, ¿verdad? Okay.
Entonces, ¿cómo lidiamos con esto? ¿Cómo vamos a hacerlo? Dios nos dice cómo hacerlo. Voy a decirle en un momento, pero estamos diciendo qué es pecado, para que sabemos, ok, de qué estamos tratando aquí. Muchas veces estamos engañados. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11. Versículo 3. Aquí es pecado que es consciente e inconsciente. Aquí es engaño. ¿Okay? 2 clases de pecado. Una clase es que usted ya sabe ese pecado. El otro es que usted está engañado. Versículo 3. Leemos aquí. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿okay? Vosotros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Okay? ¿Cómo viene el diablo? Él viene y nos engaña a través de normalmente a través de nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y nos mienta o nos dice medio mentira o algo en contra de la palabra para cambiar o torcer la palabra, para inyectarlo en nuestro pensamiento y lo recibimos como fuera la verdad. Cuando usted recibe algo como la verdad que no es la verdad, ahora usted está engañado. Usted está creyendo algo que no es la verdad y le va a perjudicar. Exactamente como Eva. Eva creyó lo que el diablo estaba diciendo. Ella estaba insincero. ¿Cuántos han escuchado personas? Soy sincero. Usted puede ser sinceramente equivocado. Y es lo que pasó con Eva. Ella estaba sinceramente creyendo algo falso. Y le costó la vida. Le costó la vida. Y después costó a Eva, a Adán la vida, porque él sabía. Dice que él no fue engañado. Él comió porque ella comió. Pero él sabía que no debe comer. Dios dijo no. Él no creó en el diablo. Él solamente comió porque su esposa pidió que él comiera. ¿Aló? Hombres. Solamente porque ella está equivocada no significa que usted debe escucharla. ¿Aló? ¿Aló? Y viceversa. Y viceversa. Mujeres. Solamente porque él quiere pecar no significa que usted debe ser igual. Usted no está exento del mandamiento de Dios o la petición de Dios o lo que es la verdad. Entonces, engaño es cuando nosotros creemos algo que no es cierto y empezamos a actuar sobre ello y todavía es pecado y todavía va a matarnos o va a corrompir nuestra vida o va a dañarnos y otras personas. No importa si lo sabe o no lo sabe, va a producir el mismo resultado. Déjeme repetirlo. No importa si usted lo conoce como pecado o no. Cuando usted lo hace, va a tener los mismos resultados. Hay que pensarlo. Eva murió y Adán también. Eva fue engañado, Adán no. Mismo resultado. ¿Está conmigo? La cosa acerca de engaño es esto. Usted puede ser voluntariamente engañado también. En otras palabras, usted sabe la verdad, pero alguien dice algo y usted dice, yo voy a creerlo de todos modos. Yo sé que esto es verdad, pero yo quiero creer esto otra cosa. Entonces, usted se engaña a sí mismo. Usted escoge creer la mentira sabiendo que es mentira. Eso es engañarse. ¿Aló? Usted ahora no está engañado por otro, usted mismo ha escogido engañarse a sí mismo. Sabiendo que esto es la verdad, pero no, yo no quiero eso, yo quiero esto. Y usted va a pensar que es diferente. Se engaña a sí mismo pensando que va a tener un resultado diferente y no va a ser así.
No va a ser así. La corrupción va a venir de todos modos. ¿Usted quiere o no quiere? Aquí viene. ¿Por qué? Lo que el hombre sembrare, también va a cegar. Así va a ser. Pero el Señor quiere cortar eso en nuestra vida. Él quiere limpiar eso de nuestra vida. Él quiere redirigir nuestra dirección a lo que es sano, a lo que es productivo, a lo que es próspero, a lo que es de buen nombre y todas esas otras cosas que son sanos y buenos. Y Él quiere cortar mucha de esa cosecha que hemos sembrado. Él quiere lidiar también con las consecuencias de eso para que eso salgan más bien para favorecer en lugar de daño. Y el Señor puede hacerlo. Siempre vamos a sufrir en alguna forma u otra, pero el Señor ya puede usarlo por el final que salga para el bien y no el mal. ¿Están conmigo todavía? Por ejemplo, ¿cuántos sabemos mujeres solteras que han han tenido niños? Era mucho dolor, mucha perjudicación para su vida. Pero si ella sigue al Señor y cría a su hijo correctamente, el Señor va a traer bien de esa situación mala. ¿Aló? Aunque no fuera la voluntad de Dios que cometiera fornicación. Basta. Fornicación es pecado. ¿O no sabía eso? ¿Sabe? Sexo es bueno. Sí, sexo es bueno, Dios lo creó. Pero en el matrimonio. Cuando usted tiene sexo con otra persona fuera del matrimonio, entonces usted está perjudicando a esa persona y sí mismo. La Biblia dice que cuando usted comete fornicación, usted peca en contra de su propio cuerpo. Usted está dañando a su propio cuerpo, su propia vida. Y también la otra persona, por supuesto, también. Pero va a ser resultado de eso. Y resultados dolidos en nuestra vida. Por eso debe casarse antes que usted tenga relaciones íntimas sexuales con otra persona. ¿Cuántos están conmigo todavía aquí? Yo sé que esto ya no entienden este día allá afuera en el mundo. Ellos ya hacen lo que quieren hacer. Y dice que la Biblia es anticuada y no sabe lo que está diciendo y no debe observarlo y ni debe escucharlo ni nada porque no es necesario. Podemos hacer lo que queremos. Yo sé eso. ¿Saben una cosa? Era en mi día así también. Dijeron la misma cosa en mi día también cuando yo era niño y joven. ¿Aló? Y yo escuché. Yo no andaba muy cerca al Señor. Y cuando era joven yo metí mi vida con personas. Cometí esos errores. Y eso no añadaba nada a mi vida. Estaba sustrayendo de mi vida y perjudicando mi vida. Y más tarde yo aprendí del Señor. Y podía cambiar mi mentalidad de la forma que yo pensaba. ¿Aló? Pero es mucho mejor que usted empiece joven. Y no meta en esos errores. Y esas cosas que van a dañar y causar dolor y partir su corazón y destruir mucho en su vida. ¿Por qué tiene que pasar eso cuando no tiene que hacerlo? No es necesario. Espera hasta que se casa con una persona que le valora a usted, que realmente ama a usted y respeta a usted. Entonces, cuando usted ya entra en ese tipo de relación, cuando usted ya tiene intimidad sexual, usted va a tener una vida como cielo sobre la tierra y usted no va a tener los otros problemas que vienen de atrás pensando en esto y el otro y qué pasó acá con el otro y esto y el otro. ¿Aló? Usted puede evitar todo eso para su propia vida. Empuja en contra de la presión de la sociedad, en contra de la presión de otras personas, en contra de la presión de su propio deseo carnal. Empuja y resiste eso, sabiendo que a lo largo usted va a ser grandemente bendecido. Amén. Y no perjudicado. Pero pastor, este es prevalente en los... Yo sé, está prevalente en toda sociedad ahora.
pero no debe ser prevalente en la iglesia. Somos hijos de Dios. Tal vez traemos cosas con nosotros cuando venimos a la iglesia, pero debemos dejar que el Señor los deje afuera. Que cuando entramos, que Dios nos limpie de esas cosas y que Él quite cosas de nuestra vida. Y tenemos otra mentalidad y podemos enseñar a otros a tener otra mentalidad también para su bienestar. El Señor está para nuestro bienestar. Entonces, el engaño es cuando creemos cosas que no son ciertas, como fueran. Ese es pecado que no reconocemos como pecado. Creemos que está bien, todo el mundo lo hace, no hay problema. Yo he hecho eso toda mi vida, otra gente lo hace, no hay daño en ello. Estamos completamente engañados ahí. ¿Cómo lidiamos con eso? Hay una forma. Juan capítulo 8, regresamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. ¿Cuántos quieren sufrir consecuencias negativas y destrucción en su vida y no sabe qué está pasando? ¿Cuántos quieren eso? ¿O les gustaría saber y pararlo? Para mí, es mucho mejor que yo sé y puedo pararlo en lugar de solo seguir siendo dañado y destruyendo mi vida y otras vidas. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Recuerda, leímos 34 y Jesús dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Recuerda eso? Ok, ahora Él da la solución antes que llega al problema. En versículo 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En contexto, ¿qué está hablando Jesús? Está hablando acerca de ser libre de pecado y los efectos del pecado en nuestra vida. Y la forma de hacerlo es hacerse discípulo de Jesús. Acercarse y buscar a Jesús, buscar su enseñanza, deja que Él enseña, reciba su enseñanza, deja que su enseñanza entre en nuestro corazón, apodera de nuestros pensamientos y esa verdad nos va a librar porque vamos a reconocer qué es la verdad y qué no. Y no vamos a ser más engañados. Solo hay una cura para engaño, la verdad. Solo hay una forma para curar el engaño, la verdad. Pero, entonces, ¿cómo vamos a tomar pasos en esto? Número 1, usted tiene que admitir que es posible que usted esté engañado. Si usted no puede admitir que usted posiblemente esté engañado, usted no puede ser librado. ¿Aló? En otras palabras, usted tiene que admitir que usted no sabe todo. Todos tienen que admitir una cosa, no sabemos todo y es posible que estamos engañados en algo. El momento que usted tenga esa actitud, hay posibilidad de ser libre. Si no puede tomar ese primer paso, usted jamás va a ser librado. Porque usted va a quedar engañado. ¿Aló? Segundo paso. Segundo paso es, busca la verdad. Admite que es posible que engañado, ahora busca la verdad. ¿Y dónde va a buscar la verdad? Jesús dijo, hágase discípulo de mí. Hágase discípulo de mí. Recibe mis palabras. Escuche mis palabras. Vea cómo yo hago, vea cómo yo hablo, vea cómo es. Y después va a entender. La palabra conocer, la verdad aquí, no es que usted escucha. No es que usted dice, bueno, yo conozco las palabras que él dijo y estoy de acuerdo. Eso no es esta palabra en griego. La palabra conocer es, usted actualmente llega a conocer y experimentarlo. Si usted hace discípulo, usted va a estar pegando, buscando. Jesús dijo, si busca, hallará.
Entonces, si usted quiere saber la verdad, usted tiene que buscar la verdad. Entonces, usted busca la verdad a través de buscar a Jesús y su palabra, y cuando busque en su palabra la verdad, Él va a mostrarle la verdad. Él dijo, va a hallar. Y cuando usted lo halla, se da cuenta. Usted empieza a examinar y esa luz de la palabra empieza a reflejar en su alma y empieza a mostrar dónde hay luz y dónde hay sombra. ¿Cuántos han estado en un cuarto medio oscuro y usted anda alrededor y la luz está arriba y la sombra va por allá y usted mueve en diferentes direcciones y en algunos lugares hay luz y en otros lugares hay sombra? Pero cuando usted llega exactamente bajo la luz, ¿qué hay? No hay más sombra porque está directamente abajo de la luz. Todo está ahora a la luz. El Señor quiere que usted esté en el centro de la luz para que la luz revela todo. No, y revela donde hay sombras que usted está causando. La luz va a mostrar las tinieblas que hay en nosotros. Si buscamos la verdad, de repente vamos a ver dónde estamos engañados. Donde hay una mancha en nosotros, no lo podemos ver. Cuando buscamos la verdad, porque todo lo más está bien y eso hay mancha ahí. Y ya sabemos, eso es pecado y eso está dañando nuestra vida. Ese es el pecado que no reconocemos, donde estamos inconscientes de ello, donde estamos engañados y no sabemos. El Señor quiere revelar eso, para que usted pueda removerlo de su vida. Ahora, una vez que usted ha revelado y ya sabe ahora qué pecado, ahora vamos a pasar a la segunda clase, el pecado consciente, el pecado que sabemos que es pecado. Reconocemos y sabemos y ha sido divino y ya sabemos. ¿Ok? Pecado puede ser en contra de Dios o puede estar en contra de nuestro prójimo. Y cuando pecamos en contra de nuestro prójimo, estamos pecando en contra de Dios. Por eso el mandamiento del amor dice, ame unos a otros como yo os he amado. ¿Okay? Dios lo trata. Cuando usted peca en contra de una persona, Él lo toma personalmente. ¿Aló? ¿Están aquí todavía? Cuando usted peca en contra de una otra persona, Dios lo toma personalmente. ¿Por qué? Porque esa persona fue hecha a su imagen también. De Él, creó a Él, es importante a Él, y cuando usted ofende o usted peca en contra de esa persona, usted también está pecando en contra de su Creador. Entonces, el Señor lo toma personalmente. Usted no puede, es que no estoy en contra de Dios, solo en contra de esa persona. Eso no cuenta. Usted no puede hacer eso. No puede pensar así. José dijo, yo no puedo pecar en contra de mi alma y Dios también. Cuando su mujer dijo, acuéstate conmigo. Y José dijo, no puedo hacer eso, no puedo pecar en contra de mi alma y contra de Dios también. Él reconoció que él no podía pecar en contra de una otra persona y estar libre en su relación con Dios. Así es. Lo que va con una persona va con Dios. Entonces necesitamos reconocer eso. Cuando violamos derechos de otras personas, eso se llama transgresión. Estamos pasando la línea. No tenemos derecho a hacer eso. Tenemos nuestros derechos. Pero cuando pasamos esa línea y cruzamos en el derecho de otro y toman decisiones para ellos o violan las decisiones de ellos, entonces estamos haciendo algo que no debemos estar haciendo. Dios no nos da ese derecho. ¿Aló? En otras palabras, cuando yo digo a mi esposa, por ejemplo, usted debe sujetarse a mí, yo soy el cabeza de la... Más o menos estoy pecando. ¿Por qué? No es mi deber decirle su trabajo. Dios le dice cuál es su trabajo. ¿Aló? Ahora yo puedo enseñarle
como cualquier otra persona, lo que dice la Biblia. La mujer debe sujetarse a su cabeza, a su esposo como cabeza de la casa. Amén. En su autoridad. Pero yo no debo reinar sobre ella, porque la Biblia no me da derecho a ser como dictador. Dice que yo debo ser un amo amoroso para guiar, proteger, proveer y traerlo juntamente conmigo en la dirección que Dios quiere. ¿Aló? Y tomar la decisión debida para hacerlo. Pero también dice que ella es coheredera, en otras palabras. Ella es parte de mí, parte de la relación. Y ella puede decir cosas y tiene opiniones y tiene información para añadir, para tomar las decisiones correctas. ¿Aló? Yo sé que estoy en contra de la tradición de la iglesia aquí, pero no estoy en contra de la palabra. Hay una diferencia entre la palabra de Dios y tradiciones de la iglesia. ¿Aló? Muchas veces la iglesia tiene tradiciones que contradicen la palabra. Y cuando es así, usted tiene que ir con la palabra y no con la tradición. Hay buenas tradiciones y hay malas tradiciones. ¿Aló? Entonces, yo no tengo derecho a gritarle porque no está cumpliendo su función. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. Él va a reclamar lo que ella está haciendo. Yo no puedo forzarle a ser una buena esposa, porque yo no le di el trabajo. El Señor le dio el trabajo. ¿Aló? ¿Cuántos están conmigo todavía? Amén. Muchas veces tomamos derechos que no son nuestros. ¿Aló? Usted no puede tomar la responsabilidad de Dios y hacer lo suyo. Cuando usted hace eso, usted está usurpando la autoridad de Dios. Usted no puede hacer eso y ser no culpable y ser inocente. Usted no puede hacer eso y ser inocente. Va a causar problemas. ¿Aló? Por lo menos las mujeres dicen amén. Viceversa. Ella no puede ir reclamando, usted no es un buen esposo, usted no está proveyendo. ¿Aló? No, yo tengo una responsabilidad ante Dios para hacer eso. Y tengo que responder a Él. ¿Qué es lo que ella debe hacer? Hablar con Él. Es lo que debe hacer. Habla con Él. Que Él habla conmigo. Porque yo estoy sujeto a Él y responsable a Él. Y si así es, ella puede ir directamente y decir, mire, ese esposo que me dio, ya sabe una cosa. Por favor, trata con él. Y si estoy pecando, dígame a mí también. Esa es la actitud correcta. Muchas veces estamos apuntando el dedo y es culpable el otro cuando nosotros mismos estamos causando el problema. ¿Aló? Entonces, en lugar de juzgar al otro, juzga a sí mismo. Y ayuda al otro por orar. Y diga a Dios, Señor, por favor, ayuda a esa persona a hacer tu voluntad. ¿Están aquí todavía? Amén. ¿Cuántos quieren marcharse? Jesús dijo eso también. Si no quiere escuchar, bueno, ahí está la puerta. Eso es lo que Jesús dijo, más o menos. Entonces, ¿cuáles son los derechos que otra gente tiene? Lo que Dios les asigna. No lo que usted asigna, no lo que yo asigno, lo que Dios asigna. Y por eso usted tiene que estudiar la palabra, para saber los derechos que Dios da a cada persona. Porque usted no sabe lo que son los derechos de cada persona, usted siempre va a estar cruzando la línea. Siempre va a estar metiendo en las cosas de otra gente. Y el Señor dice en su palabra, no se mete en cosas ajenas. Eso dice en la palabra de Dios, no se mete en cosas ajenas. Hello. En otras palabras, lo que está diciendo, no viola los derechos de otra gente. Duro, ¿verdad? Es duro para nuestra carne. Pero si podemos sujetar nuestra carne y escuchar la palabra de Dios, vamos a vivir una vida mucho más tranquilo, mucho más lleno de paz y gozo. Y vamos a estar bendecidos, aleluya, gracias al Señor. Porque cuando usted toma responsabilidad de otra gente, usted
también asume una carga. Y usted no tiene derecho a estar con esa carga. Y esa carga le va a destruir, porque no es suyo. Usted no tiene derecho dado por Dios para cargar la responsabilidad de otra persona. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Dios no le va a ayudar porque Él dice, no hágalo. No lo haga. No lo haga. No toma la responsabilidad de otra persona, lleva lo suyo. Pero usted quiere llevar otro y tomar las decisiones para ellos. Y no es su derecho. Y usted está cargando todo eso. Lo garantiza, le va a despedazar a lo largo. No estoy hablando de un negocio cuando tenía empleados. No estoy hablando de la iglesia cuando es pastor y tiene que enseñar o aconsejar gente. No estoy hablando de necesariamente la relación matrimonial cuando usted debe tomar decisiones que tiene que tomar. No estoy hablando de ese tipo de autoridad. Estoy hablando de personas, individuos. No pueden meterse en cosas ajenas y no cometer pecado. Eso es pecado. ¿Aló? Entonces, cuando usted empieza a meterse con una persona, estamos hablando de cómo lidiar con pecado, ¿verdad? No damos cuál es pecado. Después admitimos que estamos pecando. Ese es el primer paso para el engaño y el primer paso con pecado. Hay que admitir que está pecando. Si usted no puede admitir que está pecando, usted no va a ser libre. Y está engañándose a sí mismo. 1 de Juan, capítulo 1. Vamos allá. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 6. Empezamos versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas. Tinieblas es andar en pecado. Mentimos y practicamos la verdad. Usted no puede practicar la verdad y practicar pecado a la vez. Es uno o el otro. Y la palabra es practicar aquí. No es fallar por aquí, por allá. Eso es su forma de vida. Usted no puede vivir así y decir que yo estoy bien con Dios. ¿Aló? En otras palabras, si usted o yo, cualquier persona, si nosotros empezamos a chismear acerca de alguien y seguimos chismeando acerca de la gente, ahora estamos practicando pecado. Y si decimos estamos bien con Dios, estamos mintiendo. Y no es la verdad, y no andamos en la verdad. Pastor, estoy muerto. Uno de los pecados más fáciles de decir que no es pecado o no observar como pecado es hablar mal acerca de otra gente. Es facilito. Pero la Biblia dice que cuando usted ya chismea acerca de una persona, cuando usted calumnia a otra persona, usted está atentando en contra de ellos. Está atentando en contra de ellos. Entonces, usted está violando su derecho a una buena reputación. Personas tienen derecho a una buena reputación. Ahora, si ellos quieren destruir su reputación, ese es su derecho también. Pero no es el derecho de usted para destruir su reputación. ¿Está conmigo? ¿Aló? Por eso dice, no darás falso testimonio acerca de personas. ¿Por qué? Ellos tienen derecho a su buena reputación. Toda persona tiene derecho a buena reputación. Ahora, si ellos quieren andar como andan y destruyenlo, eso es lo que ellos hacen. Y todo el mundo lo va a saber. Amén. Pero usted no tiene derecho a empezar a hablar falso testimonio
calumniar, hablar mal de personas y destruir su reputación. Eso no es derecho que Dios le da. Entonces, por eso chisme. Ahora, si usted fue engañado o se engañó a sí mismo diciendo que usted está bien con Dios y usted está haciendo eso, hoy es el día para cambiar. Es de admitir que usted está pecando. Eso solo es un ejemplo. Pero es un gran pecado en la iglesia. Porque nos gusta, dice el proverbio, como bocados suaves, los chismes bajan hasta el interior del estómago. Nos gusta. Nos hace sentir bien tener información y mostrarle a otra gente que tenemos información. Y nos da un lugar con otra gente porque tenemos información. Todo eso. La única cosa que usted está haciendo, primeramente, está destruyendo esa persona. Pero mientras que está haciendo eso, usted está destruyendo su propia reputación. Porque a lo largo la gente se da cuenta, si ellos hablan de ellos, ¿qué están diciendo de mí? Eso es siempre lo que yo pienso sobre la gente, cuando ellos vienen para contarme cosas. Si ellos ponen a hablar de otra gente, ¿qué van a decir de mí? Yo no voy a decirle nada. Yo no lo voy a confiar con nada. No voy a decirle nada que está pasando en mi vida, o lo que está pasando en la iglesia, o la otra vida de otra gente. Jamás voy a compartir nada con ellos. ¿Por qué? No hay nada bien que sale de eso. Entonces, si estamos engañados, admitimos, yo fui engañado. Estoy pecando. Hay que admitir, yo estoy pecando. Una vez que admitimos que estamos pecando, ¿qué tenemos que hacer? Aquí, 1 Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No, usted puede tomar dos direcciones aquí. Cuando usted se da cuenta que hay pecado, usted puede decir, no. Y puede seguir y engañarse. Y va a recibir los resultados del pecado de todo modo. No importa si usted cree o no cree. Pero versículo 9 es lo otro. Y eso es como el Señor nos habla para lidiar con nuestro pecado. Aquí es como tratamos con este asunto en nuestra vida. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados. Ahora admitimos que pecamos. Ahora podemos ser libres. Siguiente paso, hay que confesarlo al Señor. Hay que confesarlo al Señor. ¿Qué significa la palabra confesar? Hablarlo al Señor. Pero en el griego el sentido es que usted está de acuerdo con el Señor y está diciendo así es. En otras palabras, el Señor dice, eso es pecado. Usted dice, este es pecado y yo lo hice. Señor, yo hablé en contra de mi hermano, estaba chismeando, hablando mal, destruyendo su reputación. Señor, perdóname, yo lo hice. ¿Sabe una cosa? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Injusticia, recuerda, es cuando usted está violando los derechos de otros. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a perdonarle y él va a empezar a trabajar para limpiar la injusticia que usted ha hecho. ¿Aló? Gracias al Señor. El Señor dice que Él va a hacer esa obra. Eso no es nuestro, es la obra de Él. Nuestro trabajo es reconocer, confesar. Y el tercer punto es arrepentirnos. Arrepiéntese. ¿Qué es eso? Cambia. No solamente es admitir que ha pecado, y no solamente es pedir perdón y confesar que ha pecado. Número 3 es dar la vuelta. Dar la vuelta. ¿Cómo es que da la vuelta?
Usted haga lo opuesto. Da completamente un giro de 180 grados y empieza a caminar en otra dirección. Y nunca va a chismear más. Acerca de nadie. Sí, pero ellos hicieron mal y yo tengo derecho a hablar mal con ellos porque ellos hicieron mal a mí. Venganza es mía, dice el Señor. Entonces su derecho no es venganza. Eso es un derecho que Dios no nos ha dado. Venganza es de Él. Él va a repagar. Venganza no es su derecho. Y eso nosotros pensamos que tenemos ese derecho. Dios no le ha dado ese derecho. Cuando usted toma venganza, usted está añadiendo un pecado encima del otro. Usted, en la actualidad, cuando alguien le daña y pecan contra usted, y usted empieza a tomar venganza, usted está tomando el pecado de ellos y está amarrándole a usted y causando que su pecado llegue a ser suyo. ¿Aló? ¿Están conmigo todavía? Entonces, ¿cómo es que Dios nos dice cómo tratar con estas cosas? ¿Cómo lidiamos con estas cosas? Primero, admitimos que hemos pecado. Número 2, confesamos y nos ponemos de acuerdo que Dios tiene razón y que pedimos perdón y Dios nos va a perdonar y va a limpiar la injusticia y empezar a limpiar la injusticia que hemos hecho. Ese es el trabajo de Él, no suyo. Ahora, si Él dice, quiero que usted restituye, o que usted vaya y pide perdón, o que usted haga tal cosa, eso es su parte. Él va a trabajar mientras que usted está haciendo su parte, Él va a hacer su parte. Pero le toca a usted hacer lo que Él le dice hacer. ¿Aló? Si usted ha pecado contra una persona y ha dañado, le toca a usted ir y pedir perdón a ellos también. ¿Aló? Y no importa si es su hijo. Algunas veces somos tan soberbios que no podemos bajarnos porque pensamos que nosotros somos más valiosos con nuestros hijos. Eso no es cierto. En el ojo de Dios, sus hijos son tan valiosos como usted. Y si usted peca en contra de su hijo, usted debe también pedir perdón de su hijo. ¿Aló? Cuando no lo haga, ellos van a agarrar resentimiento porque ellos no entienden. ¿Aló? ¿Y sabe una cosa? Un niño siempre va a perdonar. Ellos no saben no perdonar. Ellos tienen que aprender eso de nosotros. Si usted pide a su niño a perdonar, ellos dicen, sí papi, o sí mami, yo perdono. Ellos automáticamente van a hacerlo. Ellos tienen que aprender no a hacerlo. Por nuestro ejemplo. Pero volviendo aquí. Cuando hemos pecado, pedimos perdón confesando, diciendo, lo hemos hecho. Usted no va, Señor, tal vez yo he hecho eso, ya sabe. Y no quise hacerlo y realmente no era mi culpa. Y tratando de encontrar una excusa. Eso no es confesión. Confesión es, Señor, yo he hecho tal. Y yo tomo la responsabilidad. Y estoy pidiendo perdón. ¿Y sabe una cosa? Perdón es cuando Dios le quita la responsabilidad. Cuando usted pide perdón, Dios quita la responsabilidad de usted por haber hecho eso. Y no lo va a guardar en contra. Y él va a tener que empezar a tratar con esa injusticia y limpiarlo. Y cambiar el rumbo. Y causa que salga bien en lugar de mal. ¿Cuántas veces ha hecho usted algo mal y Dios lo dio la vuelta para algo bueno? Eso se llama limpiar de toda injusticia. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, tercer punto, arrepentirse. Arrepentirse. Da la vuelta y haga diferente. ¿Cómo lo va a hacer? Aquí es donde tenemos el problema. Porque nosotros tratamos de hacerlo nosotros mismos, con nuestra propia fuerza. Ahora voy a ser diferente. Estamos presentados con el mismo problema y hacemos exactamente la misma cosa. Y decimos, Señor, perdóname. Y hacemos otra vez y perdóname. Y hacemos otra vez y perdóname. Y otra vez, perdóname. ¿Por qué se ríe?
¿cómo lidiamos con eso? Arrepentimiento solo es una decisión, pero su decisión es, usted va a tener que esconderse en Dios. Porque la única persona que tiene la potencia para destruir el pecado es Dios. Usted no tiene esa potencia, pero Dios sí. Entonces, la forma que lo hace es usted empieza a hacer lo que Dios dice. Romanos 12:2. Renovaos por la transformación, transformarse a través de la renovación de nuestro entendimiento. Aquí es como usted no va a hacer otra vez lo que estaba haciendo. No va a conformar a lo anterior, sino que va a transformar, cambiarlo en otra cosa. Eso es arrepentimiento. Pero para arrepentirse usted tiene que hacer algo. Hay que renovar la forma que usted piensa. Y sabe una cosa, usted no renueva su forma de pensar en 5 minutos. Usted no renueva la forma que usted piensa en un día. Usted tiene que ir meditando y considerando la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que usted debe estar con Dios, pasando tiempo con Dios, orando y leyendo la palabra. Porque eso es lo que es transformación. Pasando tiempo con el Señor en su palabra y el Espíritu Santo revelando y usted considerando, cambia su forma de pensar y eso, de repente, usted no solo se arrepintió de voluntad, ahora se arrepintió de acción y de palabra. Su decisión ahora es arrepentirse, entonces voy a meterme con Dios para que yo reciba la fortaleza de Dios y la presencia de Dios en mi vida. Y eso va a cambiar mi rumbo. Y el pecado se va. Yo he dado este testimonio antes, voy a terminar con esto. Cuando yo vine al Señor, 1982, 19 de febrero de 1982, más o menos a las 9 de la noche, en la sala del hotel en Owatonna, Minnesota. ¿Usted recuerda cuando usted ya dio su vida al Señor? Mi hijo Garrett, él estaba sentado en la casa en Castaño Sur, sobre mi rodilla, orando al Señor para recibir al Señor cuando él tenía más o menos 3 años. Gente ya, cuando hacen esa decisión, saben cuándo pasó. Ahora, si usted fue criado en la iglesia, y criado correctamente, y enseñado correctamente, y conocía al Señor cuando era muy joven, es posible que usted es un poco borroso. Posible. Pero si usted es mayor, normalmente no es. Usted ya sabe. Es el momento cuando usted, ok. Ya. Yo necesito entregar mi vida al Señor y completamente darlo a Él. Eso es cuando yo lo hice. Entonces, eso fue en febrero. El Señor empezó a trabajar en mi vida. Yo empecé a tener un hambre tremendo para leer la Biblia. Leí la Biblia todas las noches, en la mañana. Yo estaba escuchando cassettes de enseñanzas constantemente. Yo estaba yendo a 3 iglesias diferentes durante la semana. Era increíble el cambio en mi vida del hambre que tenía. Pero por estar junto con Dios en la palabra y su Espíritu Santo trabajando en mi vida, Él empezó a transformar mi vida. Pero ¿sabe una cosa? No empezó así. Sí, ese hambre y ese gozo y ese amor por el Señor y todo eso estaba ahí, pero ¿sabe una cosa? Todavía quedó los remanentes del mundo y los pensamientos y actitudes. Y esa todavía estaba pasando. Cuando yo estaba en el trabajo y algo mal pasó, bueno, yo podía hablar bien. Palabras, ¿cómo se llaman? Suaces. Salía como chorro. Pero sabía una cosa, alguien me había enseñado 1 de Juan 1:9. Entonces me dijo, Señor, perdóname por haber dicho eso. Eso no está, yo estoy maldiciendo cosas y eso no va a... Señor, perdóname. Yo sé que eso no es agradable a ti. Siguiente día, la misma cosa. Señor, perdóname. Pero ¿sabían? Yo estaba metido en la palabra. Febrero, marzo, abril,
En mayo tuvimos un problema con la calefacción en la casa de mi mamá. No estaba funcionando. Tenía que reparar algo abajo en el sótano. Yo estaba trabajando, reparando, y pegué mi dedo con el martillo. ¿Sabe lo que dije? Gloria al Señor, aleluya. Y mi mamá dijo, ¿cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? Ese es el proceso. Eso es como Dios trata con el pecado, si usted está dispuesto a lidiar con el pecado como Él dice. Meterse con Él, con ese problema. Traerlo a Él, confésalo. Y métese con Él y Él lo va a cambiar en su vida. Lo va a sacar. Pero usted necesita meterse con Él. No solamente confesarlo y pedir perdón y dejarlo. No, usted tiene que arrepentirse de corazón, que tiene que cambiar y meterse con el Señor para que Él pueda cambiarlo. Él tiene la potencia y Él puede darle la potencia y usted va a ser más que vencedor. Amén. Usted va a vencer el pecado y no va a ser más esclavo, va a ser libre de pecado. Amén. Oremos. Señor, muchas gracias esta mañana por la palabra de Dios. Y gracias que tu palabra nos dice cómo tratar con el pecado presente en nuestra vida. Gracias por tu gracia que nos da el espacio para crecer. Tu gracia que nos perdona y nos fortalece y nos trae para crecer y llegar a ser como hijos que debemos ser, herederos tuyos, Señor, representantes de ti, Señor, que reflejamos tu gloria y la bondad de Dios está fluyendo de nuestra vida a otra gente y la gente está viendo esa gloria, esa bondad de ti en nuestra vida. Perdónanos por nuestros pecados, Señor. Perdónanos. Confesamos ahorita, Señor, las cosas que ya sabemos. Y decimos esas cosas en nuestro corazón, nuestra mente a ti. Tú puedes escuchar nuestros pensamientos. Usted no necesita decirlos en voz alta para que el Señor ya sabe. No estamos confesando a nuestro prójimo al lado ahorita. Estamos confesando al Señor. Confiésalo, Señor. Pide perdón del Señor. Diga, yo he hecho eso, Señor. Yo estaba mal. Estoy de acuerdo que eso es pecado y no debo hacerlo. Perdóname, Señor. Y limpia mi injusticia. Limpia las consecuencias. Y enséñame, Señor, cómo conquistar esto. Yo decido meterme contigo en tu palabra y orar, Señor, buscarte, buscar tu fuerza, buscar tu pureza y tu santidad, para que yo pueda tener la fortaleza para conquistar y vencer esto en mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.